el nacimiento de los grupos guerrilleros en Colombia, partiendo de una etapa fundamentalmente ideológica de la posguerra mundial. La guerra mundial divide el mundo en Occidente y Oriente en dos doctrinas, que es el capitalismo y el comunismo. Esta última se enfoca en la ampliación de su doctrina a diferentes países y sobre todo a regiones subdesarrolladas, como el caso nuestro de Sudamérica. En ese contexto y con algunos ingredientes de política interna de nuestro país, el conflicto entre liberales y conservadores que venían desde el siglo XIX, con la muerte del líder popular Jorge Eliezer Gaitán en el 48, en donde el país entra en una violencia sectaria que va a generar, con el apoyo o la inclusión del comunismo en el país, a lo que hoy en día se conoce como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que nacen en el 64, luego de una operación militar desarrollada sobre unas regiones que fueron denominadas en su momento como repúblicas independientes, sobre todo en el área de Marquetalia y del Sumapaz. Las FARC nacen en el 64 y van evolucionando, sobre todo en 20 años tienen una evolución muy mínima, evolucionan fuertemente luego del periodo del 84, cuando se da un proceso de paz en donde su techo aumenta casi al triple lo que tenían. Su máximo evolución se consigue producto de la involucrarse en el negocio del narcotráfico, que amplió la posibilidad de integrar más frentes, de llegar a reclutar más gente para la guerra, y sobre todo les permitió, con las finanzas del narcotráfico, la compra de armamento para dotar a los diferentes frentes guerrilleros. Eso se da en el periodo del 90 y hasta el 2000. El plan estratégico que tenían las FARC era precisamente tomar el poder hacia la década del 2000, iniciando el nuevo siglo, pero la situación que casi consiguen, porque en el periodo del 96 al 98 se presenta una gran arremetida por parte de las FARC, que las fuerzas militares muy someramente pudieron controlar. Esta situación de arremetida de las FARC llevó a que se diera una reingeniería al interior de las fuerzas militares, se ajustaran el cuerpo militar y se pudieran organizar un poco mejor para frenar el avance guerrillero. Se logra, con este avance guerrillero se logra parar, y la fuerza pública toma la iniciativa y prácticamente detiene a las FARC en 10 años. Lo que se inició en el año 98 adquiere resultados positivos 10 años después, en el 98, cuando es dado de baja uno de los cabecillas más importantes de las FARC, que fue Raúl Reyes. Posteriormente son 2 o 3 comandantes del secretariado que son dados de baja por la fuerza pública, por las fuerzas militares, y las FARC entran en un declive dentro de su plan estratégico para la toma del poder. Las desmovilizaciones, sobre todo el apoyo de la población civil, hace que las FARC se vean expuestas a un arrinconamiento en la parte sur del país. ¿Dónde se ubican las FARC? Las FARC, producto de esta situación en que las fuerzas militares han golpeado fuertemente sus estructuras, las llevaron a ubicarse especialmente, como les digo, en sectores del sur del país, que es lo que nosotros llamamos la retaguardia estratégica de las FARC, y en la actualidad están operando en departamentos como el Cauca, como en Arauca, especialmente porque se logró debilitar zonas de mucha influencia como en los Montes de María, en donde la fuerza pública hizo presencia, la sacó, y hoy en día son territorios de paz.
¿Qué tácticas utiliza la guerrilla de las FARC para su reclutamiento? Básicamente el engaño. El engaño, porque se están llevando niños de 10, de 11 años a sus frentes guerrilleros, engañándolos con que van a recibir un sueldo o van a tomar un arma en sus manos, que son básicamente lo que utiliza las FARC para el reclutamiento. Están reclutando sobre todo menores de edad específicamente. ¿Qué tipos de ataque maneja la guerrilla de las FARC? Hoy en día están dedicadas a hacer terrorismo, están evitando el enfrentamiento directo con el ejército, con las unidades militares, porque están perdiendo en esos enfrentamientos, y esta situación les ha llevado a que utilicen solamente el terrorismo, la siembra de minas, quiebrapatas, antipersonas o el lanzamiento de cilindros a las poblaciones civiles especialmente. Se han debilitado, naturalmente que están debilitadas las FARC hoy en día. Una de las circunstancias, o la principal circunstancia que llevó a la guerrilla de las FARC a las mesas de diálogo, fue la contundencia de las fuerzas militares. La respuesta militar fue tan fuerte que las FARC llegaron a comprender que era necesario sentarse a dialogar para poder salir del conflicto militar en que se habían enganchado. ¿Qué tipo de ideología están manejando? Las FARC perdieron hace mucho tiempo su ideología. Cuando se involucra con el narcotráfico, las FARC entienden que es un negocio rentable y su ideología se volvió narcotraficante. Es por eso que hoy en día el tipo de ideología es un tipo netamente narcotraficante. Las estrategias que la fuerza pública está utilizando para debilitar, naturalmente que es la inteligencia, el enfrentamiento directo, pero sobre todo algo muy importante, que es el apoyo de la población civil. La población civil es fundamental para ganar la guerra. Hoy en día el pueblo colombiano ve en sus fuerzas militares como una de las instituciones más respetables, y su apoyo ha sido fundamental para poner a las FARC en la circunstancia o en la situación en la que se encuentran hoy en día. ¿Qué tiene diferente el funcionamiento de las FARC y los paramilitares? Hoy en día los mal llamados paramilitares, los hoy denominados bandas criminales, no tienen ninguna diferencia con las FARC. ¿Por qué? Porque las bandas criminales son grupos armados ilegales que buscan a través del narcotráfico enriquecerse. Es exactamente lo que está haciendo las FARC. Son grupos armados ilegales que a través del narcotráfico están llenando sus finanzas y ponen a los comandantes de esos grupos guerrilleros o esos grupos bandas criminales a vivir como reyes mientras el pueblo se mata.